invitarles a abrir su Biblia en el Salmo 46, el versículo 10. Salmo 46, versículo 10. La primera parte solamente. Salmo 46, 10. A. A veces uno se encuentra con eso en los libros y yo no, le prometo que hasta hace muy poco no sabía. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por estar aquí, Señor, con nosotros hoy. Gracias por salvarnos con este amor maravilloso y a través de Cristo. Gracias por la comunión del Espíritu. Gracias por esta reunión de santos. Gracias por tu palabra. Gracias por sentirnos amados por ti hoy y por experimentar tu presencia en medio de nosotros como tú lo prometiste, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra con temor y temblor, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que cuando me tocó este tema, me compliqué bastante, porque mi única experiencia con la meditación fue cuando en mi época de Beatlemaníaco, recordé que los Beatles fueron a la India a seguir a un gurú conocido como el Maharishi Mahesh Yogi. Fueron invitados por uno de ellos, ¿cierto? George Harrison, que era el más adepto, y fueron primero a una charla en Bangor, Inglaterra, y después fueron a la India. Y con el pasar de los días se dieron cuenta que el viejito era un chanta de primera. Hay algunas canciones de ellos que después reflejan esto. Entonces yo pensaba que meditación era eso. Leyendo la Escritura, leyendo los Salmos, me encuentro que Dios nos llama a través del salmista continuamente a la meditación. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se medita? Es extraño. Por otro lado, me veo en una época donde estamos llenos de tanto ruido, de tantas cosas que pasan, de tanto que hacer, y a veces me pregunto, ¿dónde podemos encontrar la paz? La respuesta es una sola. Hallamos la paz en la presencia del Señor. Y se nos dice en la iglesia, hermano, busque la presencia del Señor. Y yo le aseguro que la gente cuando llega a nuestros cultos no sabe mucho de qué estamos hablando. Porque nuestra jerga evangélica, usted y yo nos entendemos muy bien. Pero el terrícola cualquiera cuando entra a nuestros cultos no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es la presencia? Ah, no, la presencia, eso que le da a los evangélicos cuando tiritan. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque este año tengo el privilegio de trabajar en un colegio cristiano y la mayoría de mis alumnos no son cristianos. Y ya me hicieron esa pregunta. Oiga, pastor, oiga, mister, ¿qué es sentir la presencia? ¿Has estado en la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la presencia del Señor? Hoy día ya se nos dio un buen dato. Allí, en lo secreto. Nosotros le llamamos oración. Se nos dice que la oración es un diálogo, no un monólogo.
Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo podemos experimentar esta vida que el Señor nos ha dado si no aprendemos lo que yo hoy día quiero dejarles en claro, que es reposar, que es parar? Creo, queridos amigos y hermanos, que en esta época de tanto que hacer, necesitamos detenernos para entablar y entender realmente lo que es una relación con Dios. Y creo, perdóneme que esto suene medio cliché, y yo lo he predicado más de alguna vez, que Jesucristo no es religión, sino que es relación. Bueno, ¿cómo está entonces nuestra relación? ¿Funciona esa relación? Deseo plantearles con mucho respeto una herramienta, un ejercicio espiritual, una disciplina espiritual que se llama, la teología la llama la contemplación o la oración contemplativa. Intentaré hacerlo en 22 minutos que me quedan, si Dios me ayuda. En la contemplación no le decimos a Dios qué queremos, sino que a través de la Escritura oímos la voz de Dios o la llamada de Dios en el corazón. Y es algo que tenemos que ir desarrollando. Bien se ha hablado aquí de estas disciplinas, de estos ejercicios espirituales, aunque eso tiene otra acepción. Y me tocó leer a algunos místicos católicos en este tiempo cuando preparaba este tema y me anduve asustando un poco. Al desarrollar la atención interna al murmullo de Dios podemos lograr experimentar su presencia todo el día. Desde ya le quiero recomendar un libro. La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenz, más conocido como el hermano Lorenzo de la Resurrección. Un simple cocinero en un monasterio católico, que hasta el obispo le venía a pedir consejo, porque decían que ese hombre estaba todo el día en la presencia del Señor, en la cocina. Mire qué interesante. Espero que lo tenga ya Neuma Literatura. ¿Qué es la oración contemplativa? Equivale a escuchar, es permanecer atentos. Cuando nuestros hijos nos hablan, papá, 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 y estamos haciendo 10.000 cosas en ese tiempo. Y mi hija no se va hasta que yo me doy vuelta. Pero a veces habla y habla, y nuestros hijos nos hablan, y a veces queremos que nos escuchen. Bueno, eso es la oración contemplativa. Hablar menos, oír más. En este último año creo que Dios nos ha metido como familia en una experiencia de su soberanía muy profunda y he aprendido, hermano, y estoy aprendiendo que la oración no se trata de la abundancia de palabras, sino que tiene varios periodos de silencio donde tenemos que aprender a escuchar. Nicholas Grow, un místico inglés del siglo XVIII, oraba diciendo: Divino Maestro, enséñame ese lenguaje mudo que dice tanto. Es una idea muy sencilla, ¿no es cierto? Le prestamos atención a Dios. Dios está interesado en nosotros, en lo que tenemos que decir. Nosotros aprendemos a interesarnos en lo que Dios tiene que decirnos. Creo, hermano, con toda certidumbre de fe en esta tarde, que debemos aprender a callar más y a hablar menos en la oración. Jesús advirtió de esto. Cuando oren, no sean como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Me complica cuando me invitan a actos públicos y tengo que orar. ¿Para qué le voy a mentir? Porque en los actos públicos, en los te deum con las autoridades, hay una oración hecha. Amantísimo y excelentísimo Señor. Me complica. Y no es que uno pretende subirle la autoestima al Señor, eso jamás uno lo va a lograr hacer. Pero a veces siento que caigo en esta palabrería y a veces en la iglesia también. Dios no me oye por mi palabrería. De hecho, la oración es más callar y hablar menos. Escuchar es detenernos y preguntarle a Dios. No sé cuándo fue la última vez que usted lo hizo. ¿Qué opinas de mi vida? ¿Qué debo hacer? Y esa sola acción no es natural en nosotros. Porque el hombre, el ser humano natural, no acepta sentirse humilde y débil ante Dios. Creo que desde la caída perdimos el apetito por escuchar a Dios en ese nivel.
Y creo también que el apetito espiritual se nos despertaría de nuevo si acudiésemos a Él y lo escucháramos con humildad y le pidiéramos que nos hablara el corazón y dirigiera nuestra vida. Dirígeme, Señor. Lady Huntingdon, una condesa de Inglaterra, colaboradora de Whitefield al parecer, pionera del movimiento metodista calvinista en Inglaterra, dijo lo siguiente en su diario: en este momento no queda en mi corazón una pizca de sed de aprobación. Me siento a solas con Dios. Él llena el vacío. No pido, no anhelo, no deseo nada que no sea Él. Dirigió mis pasos a una gran habitación. Me maravilla y me asombra que Dios haya conquistado todo mi interior con su amor. Lo que describe esta digna señora es que en ese momento Dios te satisface tanto que si te susurrara en ese momento: hijo mío, pídeme lo que sea, hijo mío, no serías capaz de pensar en nada que pedir. Señor, yo te pido a ti, solo te quiero a ti, como el salmista en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿se recuerda? Nada deseo yo en la tierra. Pues esa es la esencia, amigo mío, de la oración contemplativa. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo practico esto, hermano Gonzalo? La buena noticia hoy es que la oración contemplativa, la contemplación, la meditación se puede practicar en todo lugar, en grupos pequeños de personas, cuando estás solo, en la oficina, en todo tipo de situaciones, en una sala de espera, en el hospital. Lees un pasaje de la Escritura, un pasaje sencillo, y simplemente lo relees, lo memorizas, confías en ese pasaje y permites que el Señor te enseñe. Retomemos el texto principal. Esto está lejos de ser una predicación ni expositiva ni temática, solamente creo que es más temático. Retomemos el texto. Estad quietos. Dios me pide, o me manda, mejor dicho, a que esté quieto, no a que haga. Somos personas que nos gusta hacer cosas y Dios quiere en este texto que estemos quietos. Esa quietud es más que algo físico, mental o emocional. Hay muchos niveles de quietud que debemos conocer aún, creo. Pero la segunda parte del texto nos dice: estar quietos y conocer. Saber, conocer, estar quietos y conocer. Conocer, creer, confiar en qué, no en qué, en quién. Conocer que yo soy el que soy. Esa era la confianza del salmista. Que yo soy lo que necesitas, dice el Señor. Que soy el siervo apacible. Que soy paz. Que soy tu provisión. Que soy tu Dios. Yo te cuido. Yo tengo toda situación en la palma de mi mano. A veces se nos olvida eso. Yo no sé qué ocurrirá mañana. Pero sí sé quién rige el mañana. Si estoy quieto y conozco quién es Dios, debo aceptar que no tengo otra alternativa: su soberanía. Dios es Dios. Si quiero hacer un pequeño panorama histórico sobre esto, brevemente, el tiempo avanza sin piedad. Es interesante que incluso el filósofo griego Aristóteles, este gran hombre griego, nunca leí nada de él, sí, solo citas por ahí, como la mayoría de nosotros. Aristóteles decía que el mayor bien de la humanidad era la contemplación, pero él creía en la contemplación de la verdad, no de Dios. Aún así fue una gran intuición. Y los cristianos llegaron más tarde, pues la contemplación aristotélica no fue de mucha utilidad para la gente. Pero Agustín de Hipona, más conocido entre nosotros como San Agustín, corrigió a Aristóteles y nos enseñó que había que contemplar a Dios, porque Él es el único bien último. Llevamos nuestra mente y corazón hacia Él, como decía Claudio, a través de Cristo. Y eso nos proporciona la alegría de vivir. ¿No es maravilloso eso? Me conmueve la vida de Agustín. Es muy interesante.
La conversión de Agustín. Búsquela en algún libro por ahí. Batalló con Dios mucho tiempo y Dios lo persiguió y finalmente lo alcanzó. Porque como bien dicen en el sur, en Chillán, mi tierra, donde el Señor pone el ojo, pone la bala. El Señor no falla, hermano. Yo quiero ser así, dije hace poco. Cuando Dios me persiga, quiero que me alcance. Si lo hizo con Agustín de Hipona, lo puede hacer conmigo. Agustín conoció el amor terrible y apasionado de Dios, el Dios que ama a sus criaturas con amor eterno para recoger todos sus pedazos y volver a unirlos. Søren Kierkegaard, quizá la mente protestante más brillante de la historia, algo pesimista sí, bien pesimista la verdad. El padre del existencialismo moderno, dijo alguna vez, y está en la última página de su diario, mira lo que dijo, hablando de esto. Si pudiera prescribir un remedio para los males del mundo moderno, este sería el silencio. Pues aunque la palabra de Dios se proclamara, no podría oírse. Hay demasiado ruido. ¿Qué tal si empezamos por el silencio? Pero los evangélicos no nos gusta el silencio. Intente quedarse callado en un culto. La gente empieza como un típico silbido chileno, así como. Nos incomoda el silencio. Curiosamente, el ministerio de Jesús nació de su tiempo a solas con el Padre. Esos preciosos momentos con el Padre le dan la fuerza hasta para enfrentar el Calvario. Ay, hermanos queridos, las tensiones que vivimos son tan invasivas que comenzamos a creer que no somos más que eso, un atado de tensiones. Que las tensiones tienen el poder de definir quiénes somos y qué vivimos. Debemos aprender a desear la unidad con Dios que trasciende estas cosas, que nos hace ir más allá de las tensiones del día a día. Dios nos ayude. Necesitamos parar, hermano. Necesitamos detenernos, menguar. Max Lucado, es Luqueido, pero ya todos le dicen Max Lucado. Y él mismo lo menciona en algunos de sus libros. Comenta que conoció a un señor de 60 años que había participado en 60 triatlones. Maravilloso. Y le pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hace? Y le dice, bueno, el secreto es uno solo. Partir despacio e ir menguando. Partir despacio y ir menguando. Pero nosotros queremos hacerlo todo rápido ya. El otro día ahí en la carrera, en la parcela del David Trumbull, partieron unos chicos de la Alianza. Era una carrera tipo cross country ahí. Había que recorrer un tremendo trecho. Y uno de mi Alianza partió soplado. A la mitad de la carrera no tenía ni pulmones ya. Ahí estaba pidiendo agua. Partir despacio. No estamos acostumbrados a hacer esto. El mundo nos lleva a la competencia, a hacer cosas. Levántese. Hay tanto por hacer. La palabra de Dios es tan clara, queridos amigos, que si no estamos quietos ante Él, nunca sabremos realmente en nuestro interior que Él es Dios. Tiene que haber quietud. Tenemos que sentarnos frente a Él. Recuerde la poco conocida historia de Marta y María ya en Lucas 10. Llega Lucas a casa de María y tenía una hermana que se llamaba Marta. Y Marta comienza a hacer las cosas. Llegó el Señor, vamos limpiando, vamos cocinando, matando un becerro cebado. No lo sé, el texto no lo dice. Pero está nada con cosas. Y María simplemente se sentó. Se sentó a los pies de Jesús. Señor, mira a mi hermana. No me ayuda en nada, estoy llena de cosas que hacer. Marta, Marta. Yo hasta puedo escuchar mi nombre ahí. Afanada y turbada estás con tantas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pare, siéntese, escuche.
en nuestra cultura hay un déficit atencional enorme. Y por otro lado, estamos tan excesivamente estimulados mediante imágenes que cambian sin cesar, que si no tenemos cuidado perderemos el arte de la meditación, de sentarnos frente a Dios, a su palabra y conocer su paz, de saber que Él tiene el control, que nada ocurre que no pase por su mano soberana y que Él es Dios aún en su trono. Aleluya. Creo que esto es maravilloso, lo de la oración contemplativa. Creo en orar con las escrituras abiertas. Creo en orar las escrituras, como aquí se mencionó. Y la maravilla de esto es que podemos hacerlo en cualquier hora y en cualquier lugar. Nos convertimos en un santuario portátil, de modo que si vivimos nuestra vida donde sea, conscientes de la bondad de Dios, de la presencia de Dios. Y si ha habido una época en que la iglesia necesita practicar la soledad y el silencio, es esta. Me encanta la tecnología, disfruto de ella, de las oportunidades que nos da. También nos llegan cada día cientos de mensajes. ¿Cuántos WhatsApp contesta al día usted? ¿Cuántos contesta? ¿10? ¿20? ¿Cuántos grupos de WhatsApp está? Sin comentarios. Correo electrónico. Estamos conectados con una red mundial. Tenemos celulares que hacen casi de todo. Algunos le preguntan al celular qué hacer. Siri, ¿qué hago? Ríase. Como yo no tenía iPhone, no sabía quién era Siri. Un asistente de iPhone. Busca esto. Siri, restaurante. Siri, ¿qué película van en el cine hoy? Siri, la raíz cuadrada de. Estemos donde estemos, alguien siempre puede comunicarse con nosotros. Y son recursos magníficos. Pero en medio de todo esto, si no practicamos, si no nos detenemos, si no practicamos el silencio y estamos a solas con Dios, todo esto nos termina ahogando, hermano. Consumiéndonos. Y así no tenemos energía para nuestro ministerio, queridos pastores. A la gente que queremos servir como pastor. Escuchar a Dios nos libra de la tiranía de lo urgente para dar paso a lo importante. Pastores presentes. ¿Es Dios quien gobierna tu agenda, querido hermano? ¿O gastamos todo nuestro tiempo y energía en hacer lo que tenemos que hacer y terminar fundidos cada año, anhelando vacaciones que nos cansan aún más? ¿Viviría Jesús al ritmo nuestro? No lo creo. Creo que se negaría porque no podría tomar su tiempo para tener comunión con el Padre. Y creo que es muy sano y necesario preguntarnos por qué vivimos a este ritmo. El silencio es algo tan radical e implica que renunciamos a controlar la situación. Creo que tendría mucho impacto en nuestras iglesias, hermanos, en nuestros cultos evangélicos. Yo soy pentecostal, hermano, y el silencio es algo que cuesta mucho. Mucho. En reuniones de todo tipo, no, pero no solamente en los cultos, hermano. En nuestros comités, quizás. En reuniones de presbiterio, de consistorio. Hablar menos. Oír a Dios más. Quizás nos sentiríamos que tenemos que controlarlo todo. Que una vez más Dios tiene el control. El Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó. Yo creo que esto hizo y sigue haciendo conmigo. Este es otro motivo para contemplar lo que dice, para darle tiempo de sanarnos. Deje que Dios le hable, siéntese, absorba. Dejemos que su palabra penetre en los lugares donde tenemos el corazón roto, donde el alma tiene heridas. Si oramos y leemos a la rápida, como lo hacemos todas las mañanas, quizás antes de salir, más como amuleto parece a veces, y no pensamos, no nos detenemos, no recibimos los efectos curativos de la palabra de Dios. Pero si nos detenemos, renovará nuestra mente y nuestra fuerza. Hasta nuestra salud se va a ver beneficiada. Sí, la salud, que siendo buena y necesaria, llega a ser un verdadero con todos sus centros, clínicas especializadas, planes y programas en el celular. ¿Cuántos pasos dio hoy día? Uy, es súper sapo esta cuestión. Ha dado 3.000 pasos hoy. Vamos, todavía le quedan 3.000 más. Todos queremos estar sanos, pero tarde o temprano ese énfasis se agota porque vamos envejeciendo. Y cuando ya somos viejos ya no estamos tan sanos. Pero seguimos siendo habitación del Espíritu.
si nuestra visión de Dios está bien enfocada. Lo vemos en el cielo como sus hijos, que somos, esperando estar en su presencia, en plena salud espiritual, o sea, en santidad. Pero tenemos miedo del silencio. Alguien dijo, no me gusta el silencio porque tengo que enfrentarme conmigo mismo. Yo, verdad, creo que no nos enfrenta con nosotros mismos, creo que nos enfrenta con la voz de Dios, que nos revela cosas que deben cambiarse o reordenarse. Yo me temo que si el silencio no es la condición, muchos no van a querer emprender esta experiencia. Es difícil conseguir que la gente guarde silencio. Creo que se debe a que en el silencio renunciamos al control que tenemos sobre las apariencias. Una de las cosas que hacemos al hablar es modificar nuestra apariencia, y dejar eso de lado es un gran paso. Pero lo cierto, hermanos amados, es que el silencio es una de las grandes disciplinas espirituales, y no llegaremos muy lejos en la contemplación a menos que aprendamos a callarnos. Creo que mi madre tenía razón. Cállate. La meditación cristiana es la práctica de estar en la presencia de Dios. Su objetivo es buscar solo a Dios. La meditación en la Biblia significa reflexionar sobre una verdad bíblica para que Dios nos hable a través de las Escrituras. Y si no dejamos de hablar, es bastante difícil oír. Es muy fácil esto. Pero hay diferencias, quiero establecer, ya voy terminando, con la meditación bíblica y la meditación que no es bíblica. La meditación no cristiana, en la meditación cristiana no escapamos del mundo. Es una huida hacia algo y hacia alguien. Es una oportunidad de detenernos, de alejarnos un rato del mundo. Un rato, no nos vamos de acá. Es una oportunidad para acercarnos a Dios y relacionarnos con Él. En cambio, las meditaciones trascendentales, orientales, hablan de la pérdida del ser, la pérdida de la individualidad. La individualidad se disuelve y eso resolvería el problema del deseo y la pasión. Alcanzamos el nirvana. Eso es, así le llaman, el dejar de ser. Y eso resuelve el deseo y la pasión. La enseñanza bíblica nos dice que preservamos la individualidad. De hecho, Dios nos creó a su imagen y semejanza como individuos. Y no enseña la desaparición del deseo, sino el predominio del amor. La meditación pagana, cuidado con esto, que se mete sutilmente en colegios, se mete en escuelas, se mete por ahí, hasta en instituciones cristianas. La meditación pagana es un suicidio elegante, es muda, es sorda, te vacías, te encuentras con la nada, solo, y la nada no puede darte nada. Y solo, y no es bueno que el hombre esté solo. La meditación cristiana, en cambio, te llenas de Dios, de su Espíritu Santo, con ese Dios que te dice, te perdono, te sustento, te doy la vida, dependes de mí. Esa es la diferencia con la meditación verdadera. No solo hablamos con nuestro fuero interno, no es solo un proceso mental positivo. Oramos al Rey del universo, hermanos amados, al Rey de toda la creación. Alaba Padre, con Él estamos hablando. Cuando sé que estoy hablando con el único que puede cambiar mis circunstancias, que puede cambiar mi corazón, mi actitud se va transformando. No solo estoy ordenando mis pensamientos, hablo con alguien y ese alguien es el Dios del universo. A Él contemplo, a Él oro, a Él escucho. Y la voz de Dios es siempre congruente con la manera en que Él habló en el pasado. Así que las Escrituras se transforman en un medio fundamental para oír y entender lo que Dios nos habla hoy. No ande buscando bolas raras, hermano. No pretenda descubrir el fuego ni inventar la rueda. Dios habló en su palabra y sigue hablando hoy. Toda la Escritura es inspirada por Dios y eso significa que cada palabra salió directamente de la boca de Dios. Y lo que debemos recordar hoy, y es siempre cuando leemos las Escrituras, como dice nuestra querida amiga Beth Moore, es que las Escrituras aún conservan el calor del aliento de Dios. Si separamos la palabra de Dios de su boca, no tenemos más que un libro. Pero la Escritura es distinta, es la palabra que Él pronunció, por tanto su aliento es fresco. Y como es eterna, el tiempo no la puede alterar. Sigue siendo tan fresca como el día en que Dios la pronunció. Bendito sea su nombre. Hebreos 4:12. ¿Recuerda? Ese texto se decía en los puntos, en la esquina, ¿o no?
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es fascinante. Dice que cuando Dios me habla, eso es lo que hace. Cuando Dios decidió poner sus palabras en papel, lo hizo para nosotros, no para Él escuchar su propia voz. Así aseguró a Dios de que su pueblo escuchara su voz en cualquier momento. Cuando alguien me dice es que yo no oigo a Dios, hermano, que Dios no le dice nada, ¿y tu Biblia? Ahí te habla Dios. Esa es la voz del Espíritu. Calla, escucha, contempla. Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios les bendiga.